Pues bien, mi querido Tavo, pues quisiera que me platicaras cómo ha sido tu experiencia en Acción Nacional. Ok. Mi experiencia en Acción Nacional, no te podría decir que toda ha sido gratificante, ¿no? Yo creo que todos los que nos metemos este rollo, esta cuestión de la política, ¿no? Cuando le empiezas a vivir chico, ¿no? Siempre empiezas con un gusto, con un apasionamiento que te hace no ser objetivo. Posteriormente, cuando empiezas a crecer, te sigue gustando la política, tratas de hacer estudios, ¿no? académicos en la materia, ciencia política, derecho, filosofía política, etc. Te vuelves más objetivo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que mi experiencia en Acción Nacional ha sido gratificante en la mayoría de los casos, ¿no? Para nadie es grato cuando pierdes, sobre todo cuando a mí, no pude haber estado en las batallas memorables, ¿no? de Acción Nacional, pero todavía me tocó cuando no podíamos ganar ninguna de las elecciones, ¿no? Porque eran totalmente unas elecciones de Estado, eran totalmente elecciones controladas, eran totalmente elecciones manipuladas, ¿no? Entonces, insisto, yo recuerdo por mi mamá empezar acompañarla a algunos mítines de Acción Nacional. Recuerdo cuando estábamos muy contentos con el triunfo de Gabriel Hinojosa en Puebla, y de ahí la espinita de seguir apoyando, ¿no? Te puedo decir que una de las elecciones más difíciles donde yo me convencí para ser realmente panista fue en la elección presidencial del 2000 con Vicente Fox. Yo tenía 22 años, ¿no? Ya no estaba tan chico. Y el ir pintando perteneciendo a Acción Juvenil, ir pintando en la calle las huellas de las botas, pegar calcomanías en los microbuses, y que llegaran patrullas, ¿no? Repartiendo toletazos, levantando gente, pues no era nada gratificante. Sin embargo, a esa edad, pues lo ves hasta divertido, ¿no? Era un juego de policías y ladrones, vamos, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos ha sido gratificante, ¿no? Sobre todo en un partido que tiene estatutos, que tiene historia, que tiene principios, ¿no? Y que yo creo, y quizá ahorita lo veamos, porque ese más es uno de los partidos más congruentes que hay en la vida política de México. Ok. Acción Nacional lleva gobernando 12 años. Así es. La gente ahorita se siente desesperanzada del partido, desilusionada. ¿A qué se lo atribuye? Mira, puede haber varias aristas en esta respuesta, ¿no? Lo que yo considero, y sería un poco lógico, es que el Partido de la Revolución Institucional, ¿no? Yo creo que estoy seguro que creó una cultura de vivir, ¿no? O sea, lo dice Octavio Paz en el Logro Filantrópico. Lo difícil no es vivir sin el PRI, lo difícil va a ser aprender a vivir sin el PRI, ¿no? Estamos acostumbrados a las dobles oportunidades, al deme chance, al cómo le hago, y es decir, cómo le hago para brincarme la fila, cómo le hago para agilizar mi trámite, cómo le hago para tener esa doble oportunidad, porque siendo honestos nunca se nos inculcó, se nos educó en la cultura de la legalidad, ¿no? Yo considero que en estos 12 años, ¿no? El Partido de Acción Nacional ha puesto el máximo esfuerzo, ¿no? En una manera de gobernar responsable, ¿no? Sin embargo, no nos escapamos a movimientos que vienen del exterior, o factores que vienen del exterior, ¿no? Tampoco nos podemos escapar a las reformas que no son aprobadas por las otras bancadas o la oposición, ¿no? Porque sí vivimos en una cultura política mezquina, ¿no? ¿Cómo se disfrazó el impuesto a valor agregado, ¿no? El IVA, que iba directamente a programas de desarrollo social, ¿no? Sin pasar por tantas instituciones y lo que todos sabemos. Para un programa social de 10 pesos llegan 10 centavos, ¿no? Ese impuesto, por ejemplo, esa medida, esa reforma, era una medida electorera, o mejor dicho, electorera para el PRI y para el PRD, ¿no? Y entonces no conviene. Entonces lo maquillamos diciendo, el malvado PAN
quiere imponer IVA a medicinas y alimentos, ¿no? Cuando realmente los estudiosos de la reforma hacendaria, estudiosos en materia fiscal, decían, es una buena medida, ¿no? Porque se va directamente a programas sociales. Otra cuestión, por ejemplo, estamos acostumbrados, y lo vemos en la historia, el Tata Cárdenas, ¿no? Porque como un tata, ¿no? Pues repartía bendiciones, bienestar, tierras, ¿no? Le expropia el petróleo a los malvados gringos, ¿no? Que son responsables de todo, de que haga calor, de que haga frío, de que no llueva. Entonces estamos acostumbrados en esa cultura, ¿no? En esa cultura paternalista. No podemos negar que el PRI hasta los años 80, ¿no? Pues fue una cultura totalmente paternalista, proteccionista, de cerrar fronteras, ¿no? Y entonces, pues bien que mal, yo recuerdo algunos comentarios de la gente que dice, es que por ejemplo en esos años, 70s, 80s, pues había dinero, ¿no? Por lo menos había dinero. Pues sí, pero el costo después fue muy alto, ¿no? Eran inflaciones altísimas. Y yo creo que explicar a la gente que la inflación, que lograr que la inflación se mantenga más o menos estable, ¿no? El lograr una cobertura en salud, ¿no? Mayor que en otros sexenios, lograr vivienda, pues son logros, realmente son logros importantes. No se ve porque no lo podemos comparar, ¿no? O sea, la brecha entre economías, entre poblaciones o ciudadanos con economías o ingresos muy altos, ingresos muy bajos, es demasiada, ¿no? Yo creo que en lo que ha faltado o ha fallado en la Acción Nacional es una mayor distribución equitativa, ¿no? De los ingresos. Eso sí, te lo puedo decir objetivamente, ¿no? No hemos sabido hacer llegar los recursos a la gente que necesita, pero de manera equitativa. No el decir, bueno, te doy como estaba diciendo el candidato Andrés Manuel, ¿no? Con Pemex nos tocaría de 11,200 y tantos pesos mensuales, ¿no? O sea, es increíble, o sea, no puede ser que en ningún país, ¿no? El gobierno va a llegar con un cheque nada más porque eres dueño del petróleo, ¿no? Es decir, el PAN no ha sabido repartir equitativamente la riqueza, ¿no? O el ingreso de este país. Okay. Le podríamos atribuir ese error que tú dices, de que no ha sabido distribuir la riqueza, a estas frases de Gómez Morín, donde dice: los panistas serán hombres que no harán de la política su ocupación constante. Y hay otra que dice: nuestra inexperiencia es la mejor garantía, no solo de buena intención, sino de acierto seguro. ¿Crees que el PAN no está preparado para ser gobierno con esto? No creo que literal la frase de que no estamos preparados para ser gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente Vicente Fox en el año 2000, no llega como hubiéramos querido? O sea, después lo entendimos. No llega barriendo a los priistas corruptos, ¿no? Porque realmente el panista es el pequeño comerciante, ¿no? La mayoría de los panistas, ¿no? Tenemos un pequeño comercio, nos dedicamos a ciertas actividades empresariales, ¿no? Entonces, la gente técnica de la burocracia siempre estuvo militando en el PRI. Y si tú quitabas a Pedro para poner a Juan, para realizar ese mismo estudio técnico de, ¿qué te gusta? No sé, de educación, de salud, de la materia que tú quisieras, no lo íbamos a saber hacer, ¿no? Entonces, es precisamente porque el PAN no hemos alcanzado, y aquí puedo aprovechar para comentar un segundo error de Acción Nacional. No hemos preparado cuadros como técnicos de la administración pública, o sea, no los hay. Bueno, entonces, Gómez Morín en su principio, vamos a remontarnos en las épocas en las que él crea Acción Nacional. ¿Por qué lo crea? Digo, desde 1939 a, te gustan 30 años, una generación, del 39 al 69, era imposible ganar para Acción Nacional, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no íbamos a hacer de la política una actividad preponderante o primordial, yo considero que es porque se vivían otras épocas, ¿no? Digo, nosotros como oposición siempre pugnábamos por una mejor justicia, una mayor igualdad para todos, un verdadero ejercicio de la democracia, ¿no?
Sin embargo, todas las sociedades son dinámicas, todas las sociedades cambian, avanzan, ¿no? Y creo que Acción Nacional ha sido el costo muy alto de gobernar, ¿no? ¿Por qué? Insisto, por estas reformas que no se aprueban, por este maquillaje que se le da a las buenas acciones o a las decisiones políticas o decisiones de políticas públicas. Sin embargo, no comparto totalmente que seamos inexpertos para gobernar, ¿no? Vamos a verlo así. Fueron 70 años de un monopolio, ¿no?, partidista. De esos 70 años, yo creo que, como lo había comentado al principio, 70 años se puede formar una cultura, ¿no? Una cultura de comportamiento del ciudadano. Y vamos, de todos es sabido, pues, cómo llegabas a ser el gobernante en turno, ¿no? Pues tienes que empezar de cero, cargando el portafolio, ibas subiendo, pertenecer a un grupo político, ¿no? Y ya llegabas a ser, ¿no? Eso va cambiando, 70 años, van 12 años de gobierno de oposición, 12 años, si tú haces un comparativo de 12 contra 70, pues es muy difícil contrarrestar ciertas culturas, ¿no crees? O sea, ¿cómo lo contrarrestas? ¿Cómo contrarrestas tienes que formarte y esperar tu turno para que pases, ¿no? Tienes que respetar los días para realizar cierto trámite, ¿no? Bueno, pero a pesar de lo que tú me dices, el estilo de gobernar del PAN, ahorita, se está asemejando al PRI. Uh-huh. Hay muchos vicios que ha adquirido Acción Nacional, ¿no? Sí, claro. Mira, como yo siempre lo he pensado y lo he comentado, ¿no? A Acción Nacional le llegó tarde, nos llegó muy tarde esta transición. ¿Por qué? Vamos, no vamos a negar que Acción Nacional es un partido compuesto también por seres humanos, ¿no? Y lo que se vive ahorita en Acción Nacional es un pragmatismo puro, ¿no? Es decir, nosotros como partido, ¿no?, las convivencias, no sé si tú has estado en algunos convivios de panistas, en algunas campañas internas, es un ambiente muy, ¿cómo se dirá?, de camaradería, ¿no?, muy sano, ¿no?, y muy distinta a lo que es el PRI, ¿no? Entonces, en Acción Nacional yo te puedo comentar que todos seguíamos una misma línea, una misma forma de actuar y hasta de pensar, porque no podíamos ganar, ¿no? Siempre el enemigo estaba enfrente. En el momento en que nos descubrimos que ya podemos ganar, pues ahora ya voy a pelear contra ti, ¿no? Y no te voy a dejar llegar, porque ahora puedo ser yo, porque ya puedo ganar, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha faltado en los líderes del PAN hacer un ejercicio, vamos, un ejercicio quizá más, ¿cómo se dirá? Lo que quiero decir es que ha faltado a los líderes, como estar recordando siempre los estatutos, ¿no?, los principios de doctrina, que vamos, que eso es demasiado complicado, porque insisto, vivimos en un pragmatismo. Entonces, ahora, todos los vicios que criticábamos del PRI, ¿no?, los hemos hecho, los hacemos iguales, o los hacemos muy semejantes. ¿Por qué insisto? Porque, bueno, es más sencillo gobernar en una cultura de priato, ¿no?, pues por debajo del agua, a escondidas, en lo oscurito, a vivir en una cultura de responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, ¿y eso por qué? Bueno, porque es muy sencillo, ¿no? A todos nos sale más fácil, la ley del menor esfuerzo, ¿no? A todos nos es más fácil, vamos, arreglarme con alguien, ¿no?, bajo el agua, ¿no?, para tener algún beneficio, que cumplir, ¿no? Entonces, no estamos exentos de haber caído en esos vicios, ¿no? Tanto todo lo que tú quieras pensar, vicios de corrupción, vicios de no querer preparar cuadros, porque van a ser competencia de mañana para mí, vicios de no respetar nuestros estatutos, no respetar nuestros principios de doctrina, vicios de oportunismo, ¿no? El PAN ya no me da lo que a mí me conviene, pues ahora brinco a un partido de Nueva Alianza, o quizá me voy a un PRI, ¿no? Por eso, no te puedo negar que no hemos caído en vicios que tiene el PRI, ¿no? Sin embargo, yo creo que es por esta situación que se vive ahora de pragmatismo, ¿no? Vamos, llegar a una candidatura
es muy sencillo como que te la tiren, ¿no? O sea, una candidatura, una red social te la puede tirar, ¿no? Ok. Bueno, ¿tú crees que en Puebla Juan Carlos Mondragón tenga la capacidad suficiente para dirigir al panismo sin un gobierno panista que comanda Rafael Moreno Valle? No ha logrado imponer la visión de Acción Nacional. Da la impresión de que en las ganas de querer ganar el gobierno, cuando fue la elección, entregaron el partido, no lo perdieron, lo entregaron. ¿Qué pasa ahí? Mira, Juan Carlos Mondragón creo que es un gran líder, ¿no? Creo que sí tiene la capacidad para, y vamos, ha hecho bien el trabajo, ¿no? Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que a Acción Nacional le toca vivir este pragmatismo político, ¿no? En los cuales uno se va guiando siempre por la historia, ¿no? Por estadísticas. Pero jamás, o es difícil haber pensado en que ahora las coaliciones iban a ser, algo muy común, ¿no? Entonces, en Acción Nacional, como en todos los partidos, hay facciones, ¿no? Acción Nacional en Puebla, te puedo decir que es un caso aún más curioso, ¿no? Porque realmente el PAN en Puebla, sí te puedo decir que era un partido menos incluyente, ¿no? Por no decir elitista, era menos incluyente. Bajo la dirección de Juan Carlos Mondragón, ¿no? Y anteriormente con la delegación de Miguel Méndez, se abre, ¿no? a la gente que quisiera ser panista. Entonces, yo creo que yo creo que no entregó el partido, sino con todo lo que venía operando el PRI, ¿no? Con las medidas como las venía haciendo el gobierno de Mario Marín, ¿no? Medidas, pues me atrevería a decir un poco cínicas, ¿no? De operar políticamente, de apoyar a candidatos, de desviar recursos, ¿no? Yo sí considero que un panista, ¿no? Como lo llamamos nosotros, un panista de cuna, un panista de cepa, era muy difícil que hubiera podido ganar, ¿no? Entonces creo que Mondragón inteligentemente ve en la figura del gobernador actual Moreno Valle un panista que sí, o sea, que con él podemos llegar al triunfo, ¿no? Porque era conocido, porque había recorrido el estado, porque conocía de las tácticas y estrategias, ¿no? Dijera Benedetti, para operar del Partido Revolucionario. O sea, ¿tú crees que Juan Carlos Mondragón fue el que vio en Moreno Valle un personaje talentoso? ¿No crees que fue impuesto por la mano del sindicato de maestros y por el huésped de los Pinos? Mira, yo creo que imposición como tal no. Juan Carlos Mondragón no puede decir quién sería el candidato, ¿no? O sea, eso se decide en una asamblea, en una elección interna, compite con una panista de tradición como lo es Ana Tere, ¿no? Y simplemente, pues, como lo comentábamos quizás antes de la entrevista, ¿no? Muchos de nosotros decimos otra vez Ana Tere, bueno, ¿por qué no le damos oportunidad a otra persona, no? Entonces, que hubiera sido visto buena por un sindicato de maestros, por el presidente de la República, que hubiera sido visto bueno por varios panistas, pues es circunstancial, ¿no? Lo importante aquí es que, y es lo que yo aplaudo, o sea, se respetó la elección interna del PAN, ¿no? Compite Ana Tere y compite Rafael Moreno Valle, donde yo considero que a lo mejor ahí Ana Tere, conociendo toda la estructura PAN, ¿no? Toda la dinámica PAN, pudo haber ganado, ¿no crees? ¿No? Sin embargo, pues la gente simplemente decidimos votar por Moreno Valle, ¿no? Y ahora, bueno, vamos con todo el apoyo de lo que es Acción Nacional. Por eso no creo que Mondragón haya entregado el partido. O sea, yo creo que sí lo entregó, porque ¿cómo es posible que sea plurinominal ahorita? Castañón es priista, sí, es convergente, operador del gobernador, sin ninguna militancia panista. Claro. O sea, creo que los plurinominales deben ser gente con alta calidad. Bueno, aparte, tienen en la figura de Néstor Gordillo un candidato que no representa los intereses del PAN. Lo único que falta es ver a Manzanilla como candidato a la presidencia municipal. Y me dices que no lo entregó.
Mira, lo que pasa es que, pero ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué? Si ¿Qué Castellón es plurinominal? Juan Carlos Mondragón entregó el Partido de Acción Nacional al gobernador, yo te digo, no. ¿Por qué? Porque hubo una elección interna, ¿no? Se nos invitó a todos a votar, porque Moreno Valle actualmente es miembro activo del Partido de Acción Nacional, ¿no? Bueno, ahora, siguiente tema, como lo menciono, ahora que el gobernador, no actúe a los intereses del PAN, esa es otra cosa, ¿no? ¿Tú así lo ves, que el gobernador no actúa a los intereses del PAN? Sí, literal, ¿no? Ahora, hay que ver qué tipos de intereses, ¿no? Vamos, yo te puedo decir que el partido, como lo vemos al principio de la entrevista, el PAN, como partido político, tiene intereses, ¿no? Y no todos, o sea, todos sus intereses son bien intencionados, ¿no? Sin embargo, al estar conformado por seres humanos, esos intereses se pueden torcer. Bueno, las personas que en un momento dado quieren, ¿no?, controlar el Partido Acción Nacional en Puebla, ¿por qué? Porque así pongo a mi amigo Adán, porque así pongo la plurinominal al primo de mi cuñado, porque, ¿no? Esos vicios que también se dan en Acción Nacional. A ese tipo de intereses puede ser que el gobernador no responda, ¿no? Y si lo vemos, la política del gobernador ha sido muy criticada, ¿no?, por llevar a cabo quizá decisiones demasiado tajantes, ¿no? Pero sin embargo yo creo que no son malas decisiones, ¿no? Estas plurinominales, como tú lo dices, de otros partidos, ¿no?, quizás sí, e insisto, quizás sí, se debería haber una consulta, ¿no? Oye, vamos a ver cuál es el cuadro al que mejor apoya Acción Nacional. Pero debemos recordar que Acción Nacional está compuesto por ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos un proceso para ser miembros adherentes y luego activos, y solamente nosotros votamos en asambleas y demás, pues somos un partido de ciudadanos, ¿no? Sí, yo puedo decir, si ponemos, ¿no?, mandamos a un panista que lleva de militante 30 años, ¿no?, pero que va a recorrer su distrito una o dos veces en toda su gestión, ¿no?, o ponemos a otra persona que va a recorrer el distrito unas 10 veces o 12 veces, ¿no?, y que va a estar duro y dale insistiendo por una reforma para que beneficie a su distrito, pues como ciudadano le damos las gracias al que milita en el PAN, ¿no crees? O sea, al final de cuentas somos ciudadanos, y al final de cuentas, como lo dicen nuestros propios estatutos, ¿no?, es ver por un bien común. ¿Tú crees que acá en Puebla, referente a las candidaturas, Rafael Moreno Valle está enfrentado con el partido? Pues vemos que la gente afina a Moreno Valle, sus candidatos, tienen de eslogan, sigamos transformando Puebla, y la gente que es panista, como Augusta Díaz de Rivera, tiene la frase de Josefina, diferente. ¿A qué le atribuís este fenómeno? ¿Que no van unidos? Ok, yo creo que sí, no se puede negar una diferencia entre el Partido de Acción Nacional en Puebla, ¿no?, y la manera de actuar, ¿no?, del gobernador, ¿no? O sea, bien que mal siento que hay diferencias, sin embargo no diferencias que estas dañen el desarrollo del Estado, ¿no? Como todo, creo que las políticas de Acción Nacional en Puebla van a un ritmo, ¿no?, el gobernador va a otro ritmo. Augusta, pues vamos, ella estaba renuente a ser la candidata en segunda fórmula, ¿no?, en la fórmula ir en el segundo lugar. Sin embargo, al final de cuentas, pues pudo consensar con el partido, ¿no?, porque es el partido quien la propone, no fue el gobernador, ¿no?, y el partido le propone ir en el segundo lugar, ¿no? Si hubiera una diferencia con este ejemplo que tú mencionas, pues yo creo que Augusta no hubiera participado, hubiera habido un problema mayor al ella caer en una no aceptación de ir en un segundo lugar, ¿no? Sin embargo, acepta ir en segundo lugar. Pero la percepción es realidad y la ciudadanía percibe eso. Sí, bueno, digo, porque además, lo vamos a ver también en esta situación, el ritmo en el que trabaja el ayuntamiento, que es donde está la mayoría de los panistas con
mayor tiempo de ser militantes, ¿no? O mayor tiempo de ser activos, va a un ritmo diferente del que va el gobierno del Estado, ¿no? Y es porque yo considero, es un particular punto de vista, el gobernador tiene muchos proyectos, ¿no? Demasiados proyectos, ¿no? En 2018. Quizá, puede ser, ¿no? Okay. Y entonces se necesita de una visión más global, ¿no? El Ayuntamiento de Puebla, quizá también en los Rivera tenga un proyecto, quizá también el proyecto sea la gobernatura, y es un candidato natural, ¿no? Sin embargo, a lo mejor aquí el ritmo es distinto, ¿no? Digo, el municipio de Puebla es el cuarto más importante, ¿no? Se requiere de muchas manos, de muchas lluvias de ideas, de mucho trabajo, ¿no? Pero a lo mejor puede ser más acotado, ¿no? Sin embargo, el gobierno del Estado, ¿no? Y tú lo sabes, digo, para que se aprueben ciertas reformas que beneficien al Estado, pues igual tiene que haber gente de tu confianza, gente en la que tú crees en su capacidad, y me remito a lo mismo, ¿no? Acción Nacional, no solo en Puebla, pero vamos a referirnos a Puebla, Acción Nacional está viviendo una nueva pragmatocracia, si lo queremos ver así, ¿no? Donde ya no es redituable el ir de la mano poco a poco, lentamente, ¿no? Consensando a todas las personas del partido, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros partidos te están rebasando. ¿Y por qué? Pues porque vamos, yo creo que actualmente todo lo que pasa en la política exterior acaba influenciando, ¿no? Acaba manifestándose, ¿no? En la comunidad más pequeña. Luego entonces, si el ritmo económico, ¿no? Del mundo te da más o menos la directriz para irte por un lado, y tú vas a hacer un consenso en el cual quieres ver la mejor manera proteccionista o la mejor manera para proteger a tus empresarios, pues vamos, nos van a acabar rebasando, ¿no? Entonces, sí considero que hay una diferencia, tanto de ideas y de trabajos, ¿no? Pero no considero que sea una diferencia ideológica, ¿no? Ok. ¿A quién ves tú para la alcaldía por el PAN? Para la alcaldía por el PAN, pues yo veo si no es a Pablo Rodríguez, ¿no? Veo a Mario Riestra. Un primer, digamos, escenario. Creo que es muy pronto para hablar de eso, pero... ¿Por qué? Si ya estamos ¿qué será? ¿8 meses? Porque yo sí considero, o sea, dependerá mucho de la elección presidencial de julio. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita quizá todo el mundo quiere hacer, ¿no? Y ahorita tú preguntas y levantan la mano. Bueno, tu análisis, ¿con quién vas? Supongo que con Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué depende? O sea, según tus encuestas, según tus números, según tus fobias, Ajá. ¿quién va a ganar la elección? Complicado. Mira, yo hasta el día de antier, ¿no? Hubiera dicho que irremediablemente nos iba a ganar Peña Nieto, ¿no? Después de ver cómo se defendió Josefina en tercer grado, después de ver cómo recibieron a Peña Nieto en la Ibero, o sea, yo te puedo decir que Josefina sigue en la pelea. Bueno, pero la entrevista de Josefina fue muy cómoda, ¿eh? Yo creo que, o sea, digo, o sea, no sé si es por tu solidaridad, ¿no? A tus colegas periodistas, pero yo creo que sí fue una entrevista bastante agresiva, ¿no? Digo, los hemos visto todos actuar, ¿no? Por separado, y son más light, ¿no? Aquí sí fue darle con todo, ¿no? O sea, yo lo considero así. No sé, y sí, ahí sí me lo pregunto, no sé por qué Josefina no puede responder así en público, ¿no? O sea, con esa seguridad y, quizás hasta con más energía, ¿no? O sea, tú estás convencido de que va a ganar Josefina. Yo creo que va a ganar Josefina, insisto. Bueno, con ese escenario, Ajá. ¿quién para la alcaldía? Insisto, Pablo Rodríguez o Mario Riestra. O sea, no, digo, yo considero que son los más viables, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que haber también una conciliación, ¿no?
hablábamos de que hay diferentes, ¿no?, ritmos de trabajo, hay diferentes visiones de lo que es el PAN en Puebla, ¿no? Sin embargo, no podemos pensar que ahora el gobernador, ¿no?, previo consenso, oye, ponemos a tal persona de plurinominal, a tal persona de candidato, y sin embargo, para la presidencia municipal también sea alguien afín al gobernador, ¿no? Afín al gobernador en un sentido muy estricto, ¿no? O sea, yo considero que tiene que haber una conciliación, que va a haber una conciliación. Negociación, ¿no? ¿No? Concertación le llaman algunos. Son de ¿no? las primeras que inventaron los panistas. ¿Crees? Está el caso Guanajuato. Mira, yo es caso, que vuelvo a lo mismo. Y yo creo que eso sí, el PAN, ¿no? En el PAN hemos pecado de muchísima ingenuidad, ¿no? O sea, todo lo que hacía el PRI, ¿no? O sea, el PAN fue hacerlo de manera, tratar de hacerlo de la mejor manera, de una manera más transparente, ¿no? Y entonces sí está mal visto, ¿no? O sea, porque se saca a la luz pública. Pero bueno, a lo que voy es que tiene que haber una conciliación, ¿no? Una conciliación de intereses políticos también, ¿no? Entre el PAN, entre los panistas que tienen muchos años de militancia, y entre los panistas que tienen poco tiempo de militancia, ¿no? Y es por eso que yo considero que tiene que ser un puente con Pablo o con Mario Riestra. ¿Qué viene para ti? Para mí, bueno, yo lo que deseo es participar en la siguiente administración municipal, ¿no? Sea la persona que sea, ¿no? Vamos, siempre y cuando gane Acción Nacional. A mí me gustaría participar en el cuerpo de regidores, ¿no? Sin embargo, pues son proyectos, ¿no? Que, insisto, yo sí creo que todavía estamos a largo plazo, ¿no? Porque faltan 2 años. Sin embargo, pues mi interés ahorita es seguir colaborando, ¿no? Hay que apoyar a que gane Josefina la elección presidencial, seguir apoyando a que, gane Lozano, a que gane Augusta, ¿no? Y pues nada, seguir pues igual, haciéndome de experiencia, ¿no? Para el día de mañana que ya pueda yo participar, entonces hacerlo de la mejor manera. Insisto, no podemos ahora hablar, ¿no? De que yo tengo este proyecto y voy sobre de él, porque mañana quizá a lo mejor se haga una alianza con el PRI, mañana se haga una alianza con el PANAL, mañana aparece un nuevo partido, ¿no? En lo particular, yo estoy muy convencido de lo que es Acción Nacional, ¿no? Y me gustaría trabajar siempre y apoyar para Acción Nacional, ¿no? Pero bueno, veremos qué sucede. Pues algún último comentario, mi querido. Un último comentario, sí, algo muy importante que quiero hacer mención es, no podemos pensar que en 12 años se puede llegar a cambiar una cultura de 70. Yo estoy convencido de que debemos de seguir en este camino. A pesar de todo y a pesar de no aprobar reformas, se tiene cierta estabilidad y que entonces, pues, ojalá sigamos en este camino, ¿no? Que es lo que siempre pedimos y es lo que siempre todos los académicos dicen. Tenemos que agarrar un rumbo y no dar una vuelta de timón, como se dice, ¿no? Bueno, en Veracruz, en Juárez, en Guadalajara, no dicen que hay estabilidad, ¿eh? Pero son regiones, o sea... Bueno, te puedo mencionar más, Tabasco, Chiapas, California. No, claro, digo, pero, o sea, yo no creo que antes, ¿no? No hubiera esta inestabilidad. O sea, yo te lo pongo así, el 94, ¿no? El levantamiento zapatista no hablaba de inestabilidad. Pues por supuesto, el EPR, pues claro, ¿no? Y antes no había matanzas entre narcos en el norte del país, pues también. O en el sur con la amenaza de los mares salvatruchas, pues sí. Sin embargo, ¿no? Es hacer todo mediáticamente a mi conveniencia electoral, ¿no? Entonces, por eso es mi último comentario. Tenemos que seguir en este rumbo porque así lo habíamos pedido nosotros, ¿no? Y entonces pues, hay que seguir en este voto de confianza.